Hola a todos. Eh, Como ya nos estamos arrimando al fin del año y bueno, nos quedan pocas clases, quería subirles una clase sobre el eje gobierno y democracia como para tener, bueno, poder terminar el programa más o menos dentro de la planificación prevista y tener algún par de clases en noviembre también para conversar con ustedes el tema de la preparación del tema del coloquio. Entonces, hoy quería avanzar con este punto, democracia y gobierno, planteándoles algunos problemas que pueden servir también como ejes de lectura, ¿no? Como ordenadores de todo el material que ustedes tienen para este punto, a partir de algunas cuestiones que de alguna manera definen núcleos problemáticos clave en la perspectiva que le damos a este punto. Entonces, la primera cuestión que quería plantear tiene que ver con el abordaje, ¿no? Cómo trabajamos la relación entre democracia y gobierno en esta larga unidad 7. Pensamos la democracia en dos niveles, en dos dimensiones, ¿no? Por un lado, como sistema y como régimen, y por el otro, como el núcleo de una estrategia gubernamental, que no son dimensiones excluyentes, sino que se combinan perfectamente, ¿no? La idea es, bueno, la lógica sistémica de la democracia, el régimen político de la democracia en relación a las lógicas de distribución del poder, cómo se acoplan al mismo tiempo a una determinada estrategia gubernamental. Y para esta cuestión me parecía importante avanzar reconstruyendo, por un lado, algunas cuestiones básicas en la historia del concepto de democracia y, por otra parte, algunos ejes fundamentales en perspectiva histórica, ¿no? Sobre la conformación del sistema democrático. En relación a la primera cuestión, me parecía relevante tomar como punto de partida una cuestión que plantea Rosan Ballón en la consagración del ciudadano, donde dice que la fórmula un hombre, un voto, tiene un potencial de transformación formidable, que nos hemos acostumbrado de tal manera a rutinizar esa fórmula que ya hemos perdido de vista lo que significó en el plano de los imaginarios y las prácticas políticas esta idea de que un hombre, cualquiera, bueno, así formulado, ¿no? En masculino, ciclo inaugurado con la Revolución Francesa, la idea de que sin distinción de pertenencia social, capacidades económicas o destrezas intelectuales, la decisión electoral de cada individuo valiera un voto sin ningún tipo de diferencias o asimetrías, ¿no? Y en este sentido, lo que plantea Rosan Ballón es que incluso en términos históricos, ¿no? La posibilidad de pensar una sociedad comunista donde el tema de la propiedad tuviera un principio equitativo de distribución era un elemento que se manejaba, con el cual estaba familiarizada la teoría, incluso había habido a lo largo de la historia europea movimientos que habían planteado esta cuestión, pero la idea de un hombre, un voto es radicalmente novedosa y permite, digamos, desgajar las posibilidades de participación política de las dos cuestiones más relevantes a la hora de establecer diferencias, que son la riqueza y el saber, ¿no? La propiedad y el conocimiento. Entonces, en la historia del concepto, este punto de partida que señala Rosan Ballón a partir del ciclo revolucionario francés, ¿no? Como decía recién, implica una transformación formidable, tanto en las prácticas políticas como en los imaginarios, en realidad es un punto de pasaje, podríamos decir, de un largo y arduo camino
en el cual el concepto de democracia tuvo que ir rearmándose, tuvo que resarcirse de todos de todas las perspectivas adversas que había concentrado, ¿no? Ustedes recuerden que en el modelo aristotélico la democracia es la forma pervertida de la república. Y efectivamente durante, digamos, 20 siglos, 25 siglos, podríamos decir, en la historia de Occidente, la democracia tiene bastante mala prensa, ¿no? Y el gesto de plantear en la fase más radical de la revolución la posibilidad de pensar que cada hombre tiene la posibilidad de emitir un voto en igualdad de condiciones con respecto a todos los demás y sin ningún tipo de consideración referida a su riqueza o a sus conocimientos, es en realidad un punto más, un punto clave, pero no el definitivo, en la, diríamos, rehabilitación del concepto de democracia, ¿no? En general, incluso el rechazo que produce la Revolución Francesa y más concretamente la fase jacobina de la Revolución, tiene que ver con su fuerza, digamos, su potencia para arrasar con todas las diferencias, ¿no? Lo cual era considerado un elemento peligroso, ¿no? Un rasgo peligroso de la revolución. No se olviden también que demos tiene un doble significado, ¿no? Es a la vez el conjunto de los ciudadanos y la porción más pobre de los ciudadanos. Rancière dice en relación a esta caracterización del demos como los más pobres de los ciudadanos que representaban el revoltijo de la gente sin nada, ¿no? Esa masa informe que no tenía ninguna propiedad, cuyo único elemento característico era justamente no tener nada que les fuera propio, nada que los caracterizara. Y ustedes también han podido ver en otras unidades de la materia esta distinción, ¿no?, entre un colectivo, un concepto que alude a un colectivo universal y al mismo tiempo a una porción de ese colectivo universal que está identificada con los más pobres, los ignorantes, los desposeídos. Es el mismo planteo que recogemos, por ejemplo, cuando en el texto de Laclau, cuando Laclau, para trabajar el concepto de pueblo, remite a la tradición romana y a la distinción entre populus y plebs. Bueno, en el concepto de democracia, la porción que refiere al pueblo, el demos, en realidad tiene esta complejidad, ¿no? Este doble componente que implica referir, por un lado, a un colectivo, a la universalidad de un colectivo, el pueblo, pero al mismo tiempo a la porción más pobre de ese colectivo. Y la otra parte de la fórmula, Kratos, es una forma de poder que se impone por la fuerza, que no es necesariamente fuerza física. Esto, por ejemplo, lo plantea Emile Benveniste en la historia de en el vocabulario de las instituciones indoeuropeas, libro maravilloso en 2 volúmenes, y en el segundo volumen le dedica justamente un capítulo al Kratos, ¿no? Y habla de el Kratos como esa forma de poder que implica imponerse por la fuerza, aunque no siempre sea la fuerza física o la fuerza de las armas. Con lo cual, también esta segunda parte del concepto de democracia tiene un dejo de descalificación, ¿no? Y esta descalificación de la democracia acompaña al concepto hasta por lo menos las primeras décadas del siglo XIX. Cuando comienza a rehabilitarse la democracia como idea, como concepto y como forma de gobierno al mismo tiempo, o como una idea aplicable para darle forma a un gobierno, bueno, con el texto de Tocqueville, La democracia en América, y su análisis de ese experimento político tan novedoso que fue la organización de la República Norteamericana bajo el modelo del Estado federal, ¿no? Y más allá de las diferencias que diagnostica
Tocqueville entre el caso norteamericano, el escenario norteamericano y la situación europea, lo que le parece claro es que la democracia es una fuerza, digamos, arrolladora, que se va imponiendo. El signo de los tiempos indica que se va a avanzar hacia una forma de gobierno democrática, ¿no? Tarde o temprano llegaremos, dice, a esa forma de gobierno que va a implicar acompañar esa transformación en la dimensión de las instituciones con transformaciones sociales, porque no nos olvidemos también que para Tocqueville el secreto del éxito de la experiencia norteamericana tiene que ver con una sociedad en la que no hay grandes desigualdades, ¿no? Por lo tanto, Tocqueville augura que esa fuerza arrolladora de la democracia también requerirá ser acompañada por transformaciones en la estructura socioeconómica que diluyan o mengüen, digamos, la fuerza de las diferencias, ¿no? En relación a la democracia como sistema, también podríamos decir, y como régimen, ¿no? tiene una historia. Y esto queda claramente plasmado en el campo del debate teórico a mediados del siglo, en la segunda mitad, perdón, del siglo XX, cuando la preocupación central de las teorías sobre la democracia es el problema de la transición. El problema de la transición, es decir, cómo se deja atrás una forma de gobierno que no sería democrática y se avanza hacia una democracia, da cuenta que efectivamente la democracia como sistema tiene una historia que es necesario relevar para poder diagnosticar cuáles son las condiciones necesarias para dejar atrás una forma de gobierno no democrática o autoritaria y avanzar hacia una democracia. El libro de David Held, Modelos de Democracia, que está el texto originalmente fue escrito a fines de la década del 70, bueno, en el prefacio a la reedición de 2005, creo que es 2004-2005, dice, bueno, cuando yo escribí el libro, para mediados de la década del 70, 2/3 de los estados en el mundo todavía tenían gobiernos autoritarios. En este momento, a principios del siglo XXI, en el momento en que se está reeditando ese libro, la proporción, según Held, baja a menos de 1/3. Entonces, es indudable que hay una historia del sistema, una historia trazable a escala global, analizando cómo fue posible que muchos de los estados que integran el Concierto de las Naciones hayan podido avanzar en esa transición hacia un esquema democrático, ¿no? Y al mismo tiempo hay otra cuestión que me parece importante tener en cuenta en relación a la democracia, a la posibilidad de pensar las formas en que va, diríamos, coagulando o se va estabilizando el sistema a partir de esta idea de transición, es que los parámetros o los estándares de evaluación funcionan a escala global. Y esto lo habíamos planteado también en la clase sobre globalización. Bueno, en este patrón global que abarca todo el mundo, este patrón global del que no pueden escapar prácticamente ninguno de los estados que componen el Concierto de las Naciones, los procesos de transición a la democracia, y hablamos de transiciones porque ha habido muchas trayectorias posibles, ¿no? Para dejar atrás modelos autoritarios y avanzar hacia sistemas democráticos. Decía, los criterios con los que se evalúan esas transiciones tienen que ver con parámetros que funcionan a escala global, pero que están tomados de la experiencia noratlántica. Es decir, cuando se realizan estudios sobre calidad democrática, en realidad se los compara con el curso que han seguido las democracias en los países noratlánticos, ¿no? Entonces, también en el análisis de la democracia hay no solo una geopolítica de las relaciones entre
estados democráticos, estados autoritarios o estados que están haciendo su transición hacia la democracia, sino que también hay, como dirían los teóricos de la colonialidad, una geopolítica del conocimiento que supone que los parámetros europeos de democracia son válidos para todos los casos en los que diagnostiquemos la transición de un modelo autoritario hacia un modelo democrático, ¿no? Cuando hablamos de la democracia como sistema, ¿qué estaríamos definiendo? Bueno, estaríamos definiendo una estructura, estructura de variables complejas a través de las cuales se articulan la dinámica de generación de demandas y los mecanismos que dan respuestas a esas demandas a través de procedimientos de participación electoral que permiten seleccionar a los que van a tomar decisiones, ¿no? A los decisores que van a ser los encargados de definir, bueno, qué demandas se van a satisfacer, de qué manera, cuándo, ¿no? En qué momento. Digo, una estructura compleja de variables porque ahí entran en juego los formatos institucionales, los mecanismos de participación de la ciudadanía, los espacios de debate que acompañan la coagulación institucional de un sistema democrático, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablamos de sistema nos referimos a esto, ¿no? Y cuando hablamos de régimen nos referimos a un mecanismo de distribución de posiciones de poder, ¿no? Posiciones de poder con capacidad para resolver, como decíamos antes, qué demandas se satisfacen, cuándo, cómo. Y en este sentido, ustedes ya habrán visto en la teoría política 2 las teorías elitistas de la democracia, ¿no? Las teorías elitistas de la democracia, en general, piensan a la democracia como régimen, ¿no? Como un régimen competitivo a partir del cual lo que se selecciona es la élite gobernante, ¿no? Porque efectivamente pensar en el régimen es pensar en los mecanismos de distribución de posiciones de poder. Entonces, trabajar la democracia como sistema, pensando, ¿no?, cómo se articulan estas variables que vuelven posible definir mecanismos de selección de decisores, ¿no?, que son los que van a establecer qué demandas se satisfacen, cómo, en qué momento, o incluso pensarla como régimen, ¿no?, como mecanismo de distribución de posiciones de poder, son, digamos, han funcionado como criterios estándar para hacer estos análisis que les decía antes, miden calidad democrática, ¿no? O definen en esos procesos de transición cuáles son los estándares a los cuales se deberían aproximar esos estados que están saliendo de formas no democráticas, autoritarias, con, digamos, espacios de participación restringida, hacia formas de democracia más plena. Y en este sentido, nosotros tenemos en el texto, en la bibliografía sobre este punto, dos textos que son el de Robert Dahl y el de Philippe Petit, que nos pueden aportar elementos para pensar cómo se configuran esos estándares para medir calidad democrática. En el caso de Robert Dahl, a partir del concepto de poliarquía, y en el caso de Philippe Petit, a partir del análisis del republicanismo, ¿no? No quiere decir que este sea el único abordaje posible de estos conceptos, pero dado el eje con el que articulamos los contenidos de este punto, los vamos a trabajar en esta perspectiva, ¿no?, como dos propuestas teóricas que aportan elementos, funcionan aceitadamente, sobre todo en la perspectiva noratlántica, ¿no?, a la hora de pensar cuáles son los estándares para definir si un Estado es democrático. Bueno, el concepto de poliarquía de Robert Dahl ha funcionado efectivamente como un indicador de calidad democrática también, ¿no?, un estándar o un parámetro para definir si un Estado es democrático. Robert Dahl dice que, digamos, el concepto de democracia preferiría dejarlo para
analizar las sociedades en las que se gestó básicamente la polis ateniense, las polis griegas, ¿no? Y mantenerlo para estas experiencias históricas nos permite, por un lado, digamos, captar las especificidades de las democracias contemporáneas, democracias representativas, o incluso, como decía en algunos casos Guillermo O'Donnell, como planteaba, democracias delegativas más que representativas, ¿no? Y por otro lado, mantener el concepto de democracia como una especie de ideal regulador, ¿no? Una especie de horizonte aspiracional que tensiona continuamente el funcionamiento fáctico de las democracias, incitándola a más, ¿no? A ir por más, a ampliar los espacios de democratización, los procedimientos de democratización, las prácticas, ¿no? Entonces, dejamos democracia para las polis griegas, lo mantenemos como horizonte, digamos, aspiracional o ideal regulatorio para exigirle a la democracia que amplíe cada vez más sus fronteras, y reservamos el concepto de poliarquía para las sociedades contemporáneas con lo que en otras perspectivas serían democracias representativas, ¿no? Y en este tránsito histórico, ¿no? En este problema de la transición a las democracias, ¿cuáles son los ejes que va a tomar Robert Dahl? Por un lado, el debate público, y por otro lado, el derecho a la participación política. Es decir, si nosotros tenemos una línea de tiempo, lo que tenemos que hacer es observar en esa línea de tiempo, poniendo, obviamente, de manera arbitraria, un punto de partida, que puede ser, no sé, desde la Revolución Francesa hasta, bueno, una escala temporal más corta, ¿no? Pensar en las democracias de masas de las primeras décadas del siglo XX y tomar como punto de llegada fines del siglo XX o principios del siglo XXI. Digo, uno elige la escala temporal que le quiere dar al problema de la transición, y lo que hace es, en esa escala temporal, analizar cómo se va, digamos, fortaleciendo, expandiendo, complejizando la posibilidad y el espacio para el debate público, ¿no? Y por otro lado, cómo va evolucionando, mutando el derecho a la participación política. Estos serían los dos ejes que nos permitirían abordar el problema de la transición a la democracia. Funcionarían como indicadores que muestran de qué manera se está saliendo o no de un modelo de Estado más autoritario hacia un modelo más democrático, ¿no? Y en ese tránsito histórico, partiendo, digamos, de las hegemonías cerradas, que serían las monarquías absolutas, digamos, monarquías donde la voluntad del rey es ley, o, bueno, para tomar como punto de partida, ¿no?, el gran momento revolucionario que inaugura la modernidad con la Revolución Francesa, lo que tendríamos en la transición son posibilidades que se despliegan en tres orientaciones, ¿no? Se podría avanzar hacia oligarquías competitivas, es decir, una forma de organización política en la cual la participación, el derecho a la participación política es restrictivo, pero el debate público se amplía, se complejiza en el marco, digamos, de núcleos oligárquicos que pueden competir entre sí. En la otra línea, digamos, de transición podría llevarnos, como dice Dahl, a las hegemonías representativas, que serían regímenes en los cuales hay, digamos, un derecho formal ampliado, extenso, ¿no?, a la participación, pero el debate público está muy restringido. Un tipo de participación ampliada que implica, digamos, la búsqueda de cohesión en torno a una determinada idea, un determinado principio, una determinada ideología gubernamental, ¿no?
acá hay más participación política, habría, pero menos debate público, ¿no? A diferencia de las oligarquías competitivas. Digamos, la línea intermedia, digamos, que avanza en diagonal, combinando tanto debate público como derecho a la participación política, sería la que conduce a la poliarquía. ¿Por qué? Porque la poliarquía, ¿qué características debe reunir? Para empezar, se construye sobre la base de las libertades liberales, ¿no? Garantía de los derechos individuales, derecho a propiedad, libertad de expresión, libertad de comercio. Por otra parte, hay una participación abierta, la mayor cantidad de ciudadanos, con escasas restricciones que pueden tener que ver con la edad, por ejemplo, pero no más allá, o con la necesidad de ser nativo, de nacionalizarse, ¿no? Incluso esta es una variable que a escala local o incluso regional va siendo desechada, ¿no? Por muchos regímenes políticos, es decir, una participación abierta, ampliada, creciente, con escasas restricciones y con, digamos, competencia política entre los dirigentes para acceder a esos puestos en los cuales se toman decisiones, ¿no? Y por otra parte, en una estructura institucional en la cual los dirigentes elegidos digamos, controlan a los no elegidos, ¿no? Están por encima de aquellos que no han sido elegidos por los ciudadanos a través de mecanismos de participación abierta. Por otra parte, también, digamos, garantiza una amplia representatividad de las opciones electorales, donde hay restricciones para la oferta electoral, podríamos decir, no podríamos hablar de oligarquía, aunque haya participación plena, aunque no haya restricciones al voto, si hay restricciones a la oferta electoral, no estaríamos frente a una poliarquía, ¿no? Por lo tanto, debe haber un amplio espectro de representatividad de las opciones electorales. Por otra parte, esa representatividad de las opciones electorales deben representar una pluralidad de intereses. Digamos, debe haber no solo una amplia oferta electoral, sino que en esa amplia oferta electoral estén representados una pluralidad de intereses diversos e incluso opuestos entre sí. Por otra parte, a los mecanismos de participación institucional hay que acompañarlos con espacios de debate, ¿no? Hay que multiplicar los espacios de debate, los espacios de participación informal, o sea, hay que generar espacios para la libertad de expresión o para, no sé, la movilización que haga visible las posiciones políticas de la ciudadanía. Y por otra parte, lo que señala Robert Dahl es que hay una relación, digamos, de doble vin, ¿no? Entre la poliarquía y la cultura política plural, porque, entre la subjetividad, digamos, que sostiene el modelo de la poliarquía y la cultura pública plural, porque de alguna manera se retroalimentan mutuamente, digamos. El modelo de la poliarquía requiere un tipo de subjetividad que implica ciudadanos comprometidos con la participación política, interesados en el devenir de las cuestiones públicas, comprometidos con la manifestación pública de sus opiniones, de adhesión o de rechazo por un régimen político, ¿no? Y esto a su vez alimenta esa cultura pública plural en la que hay una amplia participación, amplia representatividad de las opciones electorales, ¿no? Y estos elementos de alguna manera funcionan como una especie de círculo virtuoso. El modelo de la poliarquía ha sido repetidamente, digamos, tomado como referencia para, digamos, definir calidad democrática, ¿no? Para analizar la calidad democrática de regímenes diversos. Es uno de los modelos teóricos que ha funcionado como estándar para evaluar el desempeño institucional de los sistemas democráticos. El otro,
digamos, la otra variable a partir de la cual se puede evaluar la calidad democrática, se puede evaluar el desempeño institucional de los sistemas políticos democráticos, tiene que ver con el republicanismo, ¿no? El republicanismo como valor cívico y al mismo tiempo como mecánica institucional, ¿no? Como valor cívico, porque efectivamente implica un compromiso ciudadano con la cosa pública que en algún sentido se liga a lo que planteábamos antes en relación a la propuesta de Robert Dahl, ¿no? Una cierta subjetividad afín, acorde, ¿no?, a las demandas de una república democrática. Y una dimensión institucional porque la república, digamos, su principio de división de poderes, de check and balances entre esos poderes, su principio de publicidad de los actos de gobierno, definen un marco institucional que es fundamental para evaluar desempeño democrático de los distintos estados, ¿no? Hay tres dimensiones en el plano institucional que para Petit son fundamentales, ¿no?, a la hora de definir el vínculo entre democracia y republicanismo. Uno tiene que ver con el imperio de la ley. El gobierno es el gobierno de la ley, ¿no? El gobierno no es el gobierno de las decisiones personales, sino el gobierno de una ley, en todo caso ejecutada por cuadros políticos y administrativos elegidos a tales efectos, ¿no? Por otro lado, tiene que haber dispersión de poder, no puede estar concentrado en un foco único, ni personal ni institucional. Acá no se trata simplemente del personalismo, ¿no?, como lo opuesto al institucionalismo, sino pensar también dispersión en términos de multiplicidad de focos de ejercicio de ese poder institucional. Y por otra parte, la existencia de lo que él le llama mecanismos contramayoritarios, ¿no?, mecanismos que garanticen la representación y la posibilidad de intereses, de defensa de los intereses de las minorías. Y por otra parte, en términos de las prácticas políticas inherentes, ¿no?, a ese régimen que implica distribución de posiciones de poder, la democracia se define en función, digamos, el estándar de calidad democrática, la posibilidad de evaluar el desempeño de un sistema democrático se define en relación con la cuestión de la disputabilidad, ¿no?, la capacidad de cuestionar, de dar la disputa en torno a propuestas de gobierno y medidas, ¿no?, políticas instrumentalizables a partir de los mecanismos institucionales. En este sentido, Philippe Petit propone 4 ejes, ¿no?, para analizar el funcionamiento de este vínculo entre democracia y disputabilidad. El primer eje pasa por la base sobre la cual se construye ese espacio de disputa, que es la república deliberativa, ¿no?, el modelo republicano de división de poderes con instancias deliberativas a través de las cuales se vehiculizan propuestas diferentes e incluso confrontadas, ¿no? El segundo nivel tiene que ver con la voz a través de la cual se vehiculiza la disputa, que en una república con mecanismos institucionales en pleno funcionamiento pasa por el dispositivo de la representación. La voz idónea para vehiculizar la disputa es la de los representantes. Después, la existencia de foros para la disputa, ¿no? En relación a la representación, obviamente el foro para la disputa es el Parlamento, pero también ese ámbito institucional para la disputa va a ir acompañado de la multiplicación de espacios informales, ¿no?, en los cuales se pueden hacer oír las voces disidentes, ¿no?, las voces que disputan las propuestas de gobierno. Y el cuarto nivel tiene que ver con el pluralismo, ¿no? Tiene que haber suficiente pluralismo, algo que también planteaba Robert Dahl, ¿no?, como para que estén representados todos los grupos de interés.
Este también sería otro esquema que puede, y de hecho ha funcionado, ¿no? Como definidor, digamos, de estándares de calidad democrática. Ahora, la cuestión, digamos, de la democracia y el gobierno, en algún sentido se ha ido configurando, ¿no? A partir de la preeminencia que han ido adquiriendo, sobre todo en el siglo XX, los poderes ejecutivos, ¿no? Las distintas repúblicas democráticas, ¿no? Es lo que Pierre Rosanvallon denomina presidencialización de las democracias. Que esto es una tendencia general en todos los sistemas políticos occidentales, que por otra parte podríamos decir que no necesariamente implica un deslizamiento con respecto al modelo clásico que para Rosanvallon es el modelo del sistema, el modelo parlamentario de democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder soberano radica en el poder legislativo, que es el poder en el cual, digamos, está representado la voluntad de los pactantes, digamos, de los ciudadanos, ¿no? En realidad, desde la República Norteamericana en adelante, podríamos decir, se han multiplicado las instancias de representación. De hecho, uno de los analistas más conspicuos del caso norteamericano, que es Gordon Wood, plantea que en pocas décadas, digamos, desde que se sanciona la Constitución de 1787, que se termina de ratificar en 1789, para, digamos, mediados de la década del 20, la representación se ha multiplicado en todas las instancias de gobierno, dice Gordon Wood. Y para los norteamericanos, el ejecutivo, el presidente es un representante, los senadores son representantes, obviamente los miembros de la Cámara de Representantes también lo son, e incluso el Poder Judicial es una instancia de representación a través del juicio por jurados. De manera que el modelo clásico que propone Rosanvallon, que es el modelo parlamentario, ¿no? Para definir un estándar tradicional de democracia respecto del cual la presidencialización implicaría, no sé si un desvío, pero sí como un corrimiento, también podríamos tomarlo con pinzas, ¿no? Con ciertos cuidados, si tomamos en consideración esto que dice Gordon Wood, que la representación se ha ido multiplicando y, digamos, a los ojos de los ciudadanos, pero también, obviamente, en el modo en que los que ocupan posiciones de poder definen su rol, todos son representantes de la voluntad popular, ¿no? Pero lo que es cierto es que ese modelo clásico del esquema parlamentario, de alguna manera, dice Rosanvallon, ha ido sufriendo un desgaste. La dinámica de refuerzo de las funciones ejecutivas ha hecho que, por un lado, a los ojos de la población, finalmente el grueso de la toma de decisiones recae en los ejecutivos y por lo tanto son los ejecutivos a los cuales habría que, digamos, reclamarles que den cuenta de su condición de representantes de la voluntad popular, ¿no es cierto? En este sentido, la expansión del poder ejecutivo tiene que ver con también la complejidad de los estados modernos, ¿no es cierto? Estas sociedades complejas que ya analizamos cuando veíamos el texto de Luhmann, que requieren una diferenciación funcional, una especialización tecnocrática, no tan fina, tan sutil, obviamente, digamos, por un lado, diría Rosanvallon, establecen una doble legitimidad, que es la legitimidad del experto para avanzar en ese proceso de
toma de decisiones que requiere de un saber técnico específico, y por otra parte, obviamente, la legitimidad de la soberanía popular que se expresa a través del voto. Pero indudablemente, digamos, la expansión del Poder Ejecutivo tiene que ver con la necesidad, digamos, de un núcleo articulador de esas instancias de toma de decisiones que requieren alta capacitación técnica necesarias en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y en este sentido, frente al modelo clásico, ¿no?, de la democracia que opera sobre la idea de la universalidad de la soberanía popular, la abstracción de la ley, la impersonalidad del Estado, digamos, las nuevas demandas que reciben las democracias contemporáneas empiezan, digamos, a sumar otras cuestiones, ¿no? Digamos, no es que se deje de lado el principio de la universal de la soberanía popular, ni que se, digamos, abandone completamente la figura de una ley impersonal y abstracta, pero sí que hay, digamos, que se le reclama al sistema democrático algunas cuestiones que tienen que ver con lo que Rosa Valor llamaría el reclamo de atención a la particularidad y la demanda de pluralización de las expresiones de la soberanía popular, ¿no? Digamos, si como principio universal de la soberanía popular podríamos decir que ubicamos esta idea, ya se ha convertido en un lugar común, el derecho a tener derechos, eso sería lo más universal que puede ostentar el sistema democrático contemporáneo. A la par de esto, esta sociedad compleja, ¿no?, donde el saber del experto aplicado, digamos, a áreas técnicas de una sofisticación que escapan a las posibilidades al conocimiento, digamos, del ciudadano común, las democracias, digamos, son demandadas para atender situaciones particulares, ¿no? Digo, para dejar de trabajar con la lógica anónima, ¿no?, impersonal, de una ley universal igual para todos y empezar a atender a las particularidades, ¿no? La idea es que las democracias deberían poder hacerse cargo de grupos particulares con necesidades o demandas específicas propias de esa condición de particularidad que exhiben, ¿no? No sé, por ejemplo, bueno, nosotros vimos cuando trabajamos multiculturalismo, grupos con identidades étnicas que resisten al modelo de las identidades, al tradicional, no de las identidades nacionales. Bueno, esas son particularidades que deberían ser atendidas por el Estado, ¿no? O la sexodisidencia, podemos decir, también es una particularidad que reclama una atención especial. Nicolás Rose en este momento, hace unos años en realidad, viene trabajando la idea de ciudadanía biológica, ¿no?, que tendría que ver con digamos, con un reclamo de que el Estado dé respuestas a situaciones de particularidad ligadas a condiciones biológicas, ¿no? Capacidades diferentes, enfermedades, por ejemplo, bueno. Y por otro lado, la pluralización de las expresiones de soberanía, digamos, que en algún punto requerirían sumarle al mecanismo ya canónico del voto, ¿no?, otras formas de dar cauce a la expresión de la soberanía popular. No sé, podríamos pensar en los presupuestos participativos, ¿no? Son formas de hacer efectiva el principio de la soberanía popular en pues, decisiones que atañen a situaciones particulares de los que se van a ver afectados, ¿no? En este sentido, quería comentarles que además Rosan Valon llevó adelante una práctica que tiene que ver con este planteo, ¿no?, de una especie de cierto agotamiento de la democracia tradicional que tiene dificultades para atender a la pluralidad o para
atender a la demanda de pluralización de las expresiones de soberanía, porque, bueno, efectivamente, como les decía antes, en este modelo, digamos, de la universalidad de la ley, de la abstracción de la ley, la impersonalidad del Estado, el ciudadano se convierte en un dato sociológico, uno más entre tantos, no sé, estudiantes de nivel medio, uno más entre tantos trabajadores del área de salud, es un número entre tantos componentes de, no sé, la población de los barrios marginales, ¿no? Y habilitó unas páginas de internet que aparecen mencionadas en el texto. En realidad aparece mencionada la página que se llamaba Contar la propia vida, Contar la vida, ¿no? En la cual se abrió un espacio para que, bueno, la gente participe contando experiencias singulares, ¿no? Individuales, que la abstracción del número, ¿no? La impersonalidad de la estadística no pueden recoger. Después se transformó en una página que se llamaba Contar el Trabajo, Raconter le Travail, que propiciaba la participación de los trabajadores contando su experiencia en el mundo laboral, de modo que se ven afectados por cambios en la legislación, etc. Esto tiene que ver con de alguna manera, la necesidad de encontrar mecanismos, no sustitutos de ninguna manera, ¿no? Pero complementarios a ese esquema impersonal del Estado basado en la universalidad y la abstracción de la ley. Y dar cabida, ¿no? A través de estos mecanismos que complementan la estructura institucional del Estado, dar cabida a la particularidad, a las definiciones plurales de la soberanía. De cualquier manera, me parecía interesante también marcar cómo en este análisis, ¿no?, que propone Rozan Valón se recoge digamos, cierta opinión ampliamente difundida, ¿no?, en amplios espectros sociales, ¿no?, acerca de una especie de desgaste de la democracia. No digo que esta sea la opinión de Rozan Valón, pero esta radiografía, ¿no?, de un escenario en el cual muchos sectores de la sociedad sienten que para el Estado solo son un dato estadístico y que es necesario generar otras formas de hacer visibles sus historias singulares de vida, sus reclamos, etc., dan cuenta, ¿no?, de una imagen bastante extendida acerca del desgaste de la democracia. Y en este sentido me parecía que esto se podía conectar con otros textos que ustedes tienen en esta unidad, ¿no?, el de Mouffe, La paradoja democrática, y el de Lefort, la invención democrática, para mostrar, bueno, que por un lado, digamos que la democracia está atravesada por una tensión constitutiva que es en parte irresoluble, ¿no?, que solo logra estabilizaciones precarias, pero siempre contingentes y modificables. Y que justamente en estas estabilizaciones precarias y contingentes y siempre modificables es donde se abre una fisura, ¿no?, a la lógica sistémica más dura de la democracia, y nos permiten pensar en algunas vías de escape o mecanismos de transformación, ¿no? Mecanismos que implicarían, bueno, que la democracia no queda clausurada con esa lógica sistémica que implica articular variables distintas, ¿no?, como instituciones, voto, participación popular, para elegir a aquellos que van a tomar decisiones. Hay en esta tensión inherente o en esta posibilidad de pensar a la democracia como un lugar vacío, hay como una línea de fuga que habilita la posibilidad de concebir una trayectoria abierta para la democracia, ¿no? En el caso de Mouffe, lo que ella plantea como tensión constitutiva de la democracia es la que tiene que ver, digamos, con la
la soberanía de un sujeto colectivo, el pueblo, y las libertades individuales, ¿no? Que es la vieja tensión entre igualdad y libertad. Hay una idea, además que está muy difundida en el propio liberalismo, ¿no? Que, digamos, si se avanza más hacia la igualdad, se hace a costa de renunciar a las libertades individuales, y bueno, y del lado de las formas, las demandas más radicales de democracia, hay una imagen acerca del modo en que las garantías de libertades individuales lesionan el principio de la igualdad. De alguna manera, en la tradición liberal hay, dice Mouffe, una imagen recurrente, ¿no?, sobre la necesidad de establecer algún límite al avance de la soberanía popular sobre las libertades individuales, ¿no? La cuestión es dónde y cómo se establece. Eso, digamos, no está completamente cerrado. Y de hecho, el planteo de Mouffe es que esas libertades individuales son importantes, no es que haya que resignarlas, sino se trata de encontrar la forma más adecuada de fijar o de establecer algún límite, ¿no?, entre esas libertades individuales y la soberanía popular anclada en ese sujeto colectivo, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no?, que la tensión entre igualdad y libertad solo se puede estabilizar, dice Mouffe, temporalmente, mediante la hegemonía precaria de proyectos políticos que en general están alineados en cercanía con uno de esos polos, ¿no?, más cerca de la igualdad o más cerca de la libertad. Y que, bueno, dado que esta es una forma de hegemonía precaria, transitoria, coyuntural, ¿no?, siempre queda abierta la posibilidad de una modificación, ¿no?, de ese vínculo. En este sentido, Mouffe critica la confianza que manifiestan tanto Rawls como Habermas en que, bueno, de alguna manera, siendo tanto los derechos individuales como la soberanía popular elementos cooriginarios, los procedimientos deliberativos podrían, digamos, despejar el conflicto. Lograrían mostrar que, bueno, no hay conflicto radical, no hay oposición, no hay confrontación irresoluble entre ambos y se debería poder llegar a un acuerdo. Lo que va a plantear Mouffe, en sintonía con lo que ya hemos visto en el otro texto, El retorno de lo político, es, bueno, esta fórmula agonística de democracia que no puede eliminar de ninguna manera la tensión, sino que lo que logra es una estabilización precaria de proyectos que, bueno, estarán más cerca o más lejos de la igualdad o de la libertad según el caso. En este sentido también hay otra cuestión que me parecía importante marcar en relación a la democracia, que tiene que ver con el problema del gobierno. Por un lado, gobernar con la democracia, cómo pensar, sobre todo, digamos, ligándolo a estas perspectivas liberales, ¿no?, que están más cerca de la fórmula liberal de establecer una frontera resguardando las libertades individuales, ¿no? Hay una lógica que pasaría por la fórmula gobernar con la democracia, ¿no? Hay posibilidades. Si por gobernar entendemos lo que veníamos trabajando en la perspectiva Foucaultiana, ¿no?, establecer límites al campo de las acciones posibles de los individuos, hay una posibilidad de gobernar con la democracia. La democracia es una fórmula que habilita la posibilidad de poner límites al campo de las acciones individuales, ¿no?, posibles. En ese sentido, en la perspectiva Foucaultiana, la democracia sería un economizador de poder. A la hora de poner límites, en lugar de recurrir a fórmulas restrictivas ligadas a recursos institucionales del poder, la democracia se acopla bien a esa lógica de la frugalidad de las intervenciones,
de la que habla Foucault en Nacimiento de la Biopolítica y en relación a la gubernamentalidad liberal, ¿no? Foucault dice que en realidad la participación de los gobernados en la elaboración de la ley es una forma eficaz de economía gubernamental, ¿no? Y más aún, dice, la democracia y el Estado de Derecho no fueron forzosamente liberales, ni el liberalismo forzosamente, necesariamente democrático o apegado a las formas de derecho. En realidad hay una especie de matrimonio por conveniencia, ¿no?, entre democracia y liberalismo, o esta perspectiva de democracia liberal, que tiene que ver con la necesidad de generar mecanismos eficaces de economía gubernamental. Pero también hay otro problema que se le presenta a la democracia en el marco, ¿no?, de esta tensión entre libertad e igualdad, ¿no?, entre de la soberanía popular frente a las individuales o la garantía de los derechos individuales, y que tiene que ver con la necesidad de gobernar a la democracia. Una cosa es gobernar con la democracia y otra es gobernar a la democracia, es decir, ponerle límites a la democracia como una forma de organización política, de participación ciudadana, que podría desmadrarse, podría en algún momento ir más allá de lo que, digamos, el orden liberal burgués está dispuesto a tolerar, y por lo tanto el problema no es solo gobernar con la democracia, sino también gobernar a las democracias, ¿no? Tratar de evitar que las democracias habiliten líneas de fuga hacia transformaciones radicales que vayan mucho más allá de lo que el orden capitalista puede aceptar, ¿no? Y en este sentido, Rancière, en El odio a la democracia, cita un pasaje del informe que elaboran Huntington, Crozier y Watanabe para la Trilateral Commission, en el cual hablan de crisis de las democracias. Dice, decían los redactores del informe, es decir, la crisis de las democracias significa un aumento irrefrenable de demandas que presionan a los gobiernos, debilitan la autoridad y vuelven a individuos y grupos reacios a la disciplina y a los sacrificios requeridos por el interés común. Es decir, la necesidad de gobernar a la democracia tiene que ver con evitar la proliferación irrefrenable de demandas, con evitar el debilitamiento de la autoridad por la presión que se genera sobre los gobiernos, ¿no? En desactivar esas formas de resistencia a la disciplina. Y en este punto es interesante lo que plantea Rancière. En realidad, las democracias representativas son una de las formas que toma el Estado oligárquico. Para empezar, dice Rancière, todo Estado es oligárquico. ¿Por qué? Porque todo Estado funciona sobre la base de un principio de selección, de partición, podríamos decir, de la sociedad, principio por el cual algunos pueden imponer medidas, resoluciones, estrategias políticas sobre el conjunto de esa sociedad, ¿no es cierto? Entonces, todo Estado es oligárquico, porque no hay Estado en el cual todos, de manera igualitaria, puedan participar en el proceso de toma de las decisiones que nos van a afectar a todos, ¿no? Las democracias representativas son una forma de Estado oligárquico de derecho, ¿no? De Estado oligárquico que funciona sobre el principio de una ley impersonal, siguiendo a Foucault, podríamos decir, a través de un régimen representativo, supuestamente una ley elaborada por aquellos mismos que después se la van a aplicar, ¿no? Aunque sea a través de sus representantes. Y por otra parte, las democracias representativas son democracias domesticadas, democracias gobernadas, ¿no? En las cuales hay como una especie de acoplamiento entre la oligarquía estatal y la oligarquía económica, ¿no? Esas posiciones de toma de decisiones políticas, ¿no?, que afectan a la cosa pública,
funciona con esta alianza entre la oligarquía estatal y la oligarquía económica. De manera que lo que nosotros llamamos democracia representativa es en realidad, podríamos decir, o es una democracia domesticada, gobernada, o, bueno, en la perspectiva de Rancière, no sería una democracia porque la democracia es el principio de la igualdad radical, ¿no? Y por último, ¿no? Para cerrar, quería dejar planteada esta posibilidad de abordar la democracia como una especie de camino abierto, ¿no? De una línea de fuga que, bueno, justamente, dado que se construye sobre la base de fórmulas de estabilización siempre precarias y contingentes, bueno, nunca dejan cerrado el camino, ¿no? Chantal Mouffe, por ejemplo, dice que entre liberalismo y democracia hay tensión, no dice un dualismo simplista, no una oposición simplista. ¿Y qué es una tensión? Dice una relación de contaminación, ¿no? En la cual la dinámica de cada uno de esos elementos se ve afectada por la del otro, ¿no? Entonces, y de alguna manera cambia parcialmente su identidad. El liberalismo en contacto con la democracia pierde algo de su identidad propia y se contamina con la lógica de la democracia, y la democracia en su relación con el liberalismo también pierde algo de su identidad propia y se contamina con los principios, con algunos elementos del liberalismo. Esto implica que, en definitiva, no hay nunca un cierre definitivo, sino que la democracia está atravesada por la contingencia, ¿no? Y en este punto, este planteo se acerca a la idea de la democracia como lugar vacío, que es el planteo de Ford, ¿no? El lugar vacío porque es el poder en la democracia está desincorporado, está despegado a, digamos, de cualquier figura de un cuerpo material, ¿no? Y como tal es un elemento absolutamente novedoso. Para Lefort, la democracia es una forma de sociedad, más que una forma de gobierno, ¿no? Una forma de sociedad, dice, en el seno de la cual se forma el Estado moderno. ¿Qué sería una sociedad? Una sociedad es digamos, una forma de articulación, una configuración colectiva que surge por referencia al orden de sus propias divisiones, ¿no? La sociedad, no hay sociedad sin referencia al orden de sus divisiones. No hay sociedad que no, sin posibilidad de remitir a algún principio de división. Hay sociedad cuando la lógica de articulación se estructura sobre algún principio de división, ¿no? Y ese orden de divisiones es el efecto de la dinámica del poder. Lo novedoso de la modernidad, dice Lefort, es que el poder en la democracia es un lugar vacío. Ese principio de divisiones es un poder que funciona como un lugar vacío y anónimo, ¿no? Entonces es interesante, y dice, esto no lo alcanzó a percibir Tocqueville, ¿no? Cuando analizó la democracia. Previó que la cosa venía por ese lado, que la democracia era una fuerza irrefrenable, que había algo novedoso en esa experiencia, pero no alcanzó a visualizar, ¿sí? Dice Lefort, que lo novedoso es que si una sociedad se constituye en torno a un principio de división, que es efecto de la dinámica de poder, el poder en la democracia es un lugar vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar ese principio de división emanado de un poder que funciona como un lugar vacío y anónimo? Y por lo tanto, digamos, esas divisiones, ese principio de diferencias, de división, de ruptura en algún punto, ¿no? Surge digamos, con una lógica precaria, ¿no? Contingente, de mutación continua, ¿no? Y por lo tanto, en este punto, la democracia, digamos, conserva esta posibilidad de funcionar como una especie de camino abierto, de línea de fuga, porque finalmente ese principio de división implica que uno no se da a nadie, y, digamos,
obedece a un poder que es un lugar vacío, que es algo que, digamos, de alguna manera, una posibilidad abierta también a obedecer a uno mismo, ¿no? Entonces, tanto del lado de MUF como de Lefort, me parece que hay elementos interesantes para sumar al análisis sistémico de la democracia algunas líneas que nos permiten abordar la democracia como un proyecto inacabado, como una línea de fuga en constante expansión, ¿no es cierto? Siempre avanzando hacia adelante sobre un terreno frágil, precario, en continua mutación. Bueno, terminamos la presentación. Me interesaba seguir avanzando un poco más, así nos vamos poniendo al día y nos volvemos a ver el miércoles 21 ya para trabajar el punto gobernar el BIOS, volver desde otra perspectiva sobre los textos de Foucault, Agamben, Espósito, Butler. Bueno, un abrazo grande y nos vemos el miércoles.